bienvenido. Recuerde, la clase pues está siendo grabada para que se pueda utilizar como material de apoyo más adelante. Inteligencia emocional. Vamos a conocer las bases de cómo tener una buena inteligencia emocional por acá. Y es bien importante entonces que veamos la aplicabilidad de este asunto, ya que es bastante importante e interesante el conocer cómo es que vamos respondiendo a los estímulos externos y cómo afectan lo interno, ¿sí? A eso hace referencia inteligencia emocional. Entonces, acá podemos ver que el proceso se lleva a nivel cerebral. Son todas las creencias que tenemos como seres humanos, ¿sí? Existe esto de poder ir analizando el cómo va afectando lo que nos rodea, cómo lo percibimos, cómo lo procesamos, ¿sí? Recordemos que la psicología es creencia. Entonces, inteligencia emocional es algo que es trabajable, ¿sí? Que podemos ir avanzando conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando. Entonces, ¿será que somos bastante inteligentes emocionalmente? Sería una de las preguntas que deberíamos de hacernos, ¿no? Y pues hágasela usted en este momento, ¿no? ¿Somos lo inteligentemente emocionales o nos falta? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a abordar esta serie de aspectos y aquí es donde empieza realmente el verdadero objetivo de lo que es este curso, la inteligencia emocional. ¿Cómo es de que debemos de ir avanzando, de ir creciendo en este aspecto de lo que es la inteligencia emocional? Entonces, dentro de este aspecto vamos a encontrar cuatro virtudes, cuatro situaciones interesantes, cómo nosotros vamos a poder distinguir y poder trabajar en este aspecto de la inteligencia emocional. Primer aspecto entonces a trabajar en este sentido es la autoconciencia, ¿sí? La autoconciencia. Entonces, tomemos en cuenta esto de la autoconciencia, de cómo es de que están nuestras emociones ahí al pendiente en cuanto a autoconciencia. ¿Qué es esto de autoconciencia? La autoconciencia entonces consiste en una autoobservación, ¿sí? La capacidad de tener conciencia de los pensamientos, ¿sí? A esto le vamos a llamar entonces una autoobservación dentro de lo que es la autoconciencia. Entonces, la primera virtud a trabajar, y digo a trabajar porque es precisamente lo que se hace esto de las emociones, para poder tener una inteligencia emocional. Recordemos que para poder ser inteligentes de manera de conocimiento, de manera cognitiva, pues tenemos que ir aprendiendo algunos aspectos e ir avanzando de grado. Acá, dentro de la inteligencia emocional, tenemos que también trabajar para poder ser inteligentes. Primera virtud de las cuatro que vamos a observar, que vamos a analizar, autoconciencia. La segunda será entonces autogestión, ¿sí? Autoconciencia, segunda, autogestión. La tercera, conciencia social. La tercera, conciencia social. Y la cuarta, gestión de las relaciones, ¿sí? Son cuatro virtudes que vamos a trabajar. Entonces, primera instancia, autoconciencia. Hay que autoobservarse, ¿sí? Es una capacidad de tener conciencia de los pensamientos, de qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras emociones, ¿sí? Cuáles son las emociones que están en este momento rondando nuestro ser y cuál es la fisiología, ¿sí? ¿Cuál es la fisiología de cada uno de nosotros? Entonces, la autoconciencia es autoobservarse, pero autoobservar ¿qué? La autoobservación de qué pensamientos son los que yo tengo, ¿sí? ¿En qué pienso? Tengo que tomar conciencia. La conciencia es ese estado, ¿sí? Presente, ese estado que yo hago conciencia del aquí y el ahora. ¿En qué momento estoy de mi vida? ¿Sí? Porque muchas veces las personas
pues nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sí? Ese es un estado biológico, un estado natural que tenemos los seres humanos. Pero cuando empezamos a analizar, empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, es aquí donde empezamos entonces a despertar a un mundo diferente, a despertar a la conciencia, a saber cuáles son mis pensamientos, ¿sí? ¿Cuáles son mis pensamientos? Para no sufrir un secuestro de emociones y que no me gane una emoción de repente de enojo y que yo que vaya a contestar mal y luego me vaya a arrepentir de ello. ¿Ha sucedido? Nos sucede muchas veces. El que somos impulsivos. ¿Por qué? Porque no tenemos una autoconciencia. Solo reaccionamos. Somos seres reactivos. Aquí la invitación es a tomar conciencia, a una autoobservación de mí mismo, ¿sí? De mis propios pensamientos. ¿En qué pienso? Luego, ¿cuáles son las emociones? Porque emoción y pensar van conectados, van bastante conectados para poder saber qué es lo que estoy sintiendo. Porque lo que está a mi alrededor me manda mensajes y yo empiezo a reaccionar a esos estímulos. Entonces recordemos que la conexión del exterior con el interior, con mis pensamientos y mis emociones, son los 5 sentidos. Ese es el puente que tengo para unir lo que está a mi alrededor con lo que está en mi interior. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para tener una inteligencia emocional? En primera instancia, entonces, un autoconocimiento, una autoconciencia, un autoobservarme a mí en cuanto a lo que pienso, a lo que siento y, por supuesto, mi fisiología, mi postura. Es bien importante la postura, porque tener un entrenamiento constante en esto, pues fácilmente podemos quitar ese estado autómata, ¿sí? Ese estado automático al que muchas veces respondemos de manera inconsciente. Solo reaccionamos. A eso se refiere acá cuando se dice que somos unos seres reactivos, porque somos unos seres autónomas, ¿sí? Autómatas. ¿Qué quiere decir esto de seres autómatas? Que estamos en automático, solo accionamos. Es lo que yo le decía de tener esta situación de vivir por vivir, de nacer, crecer, reproducirse y morir, seguir el estado cíclico de la vida, ¿sí? Entonces, una virtud bastante especial a trabajar y a podernos entrenar en ella es la autoconciencia, en estos 3 aspectos: autoobservación en pensamiento, en emociones y en mi postura. Porque una postura de manera adecuada dice mucho de mi autoconciencia. Tomo conciencia de cómo me estoy proyectándome hacia los demás, porque mi fisionomía, es decir, mi postura debe estar erguida, un mentón levantado, una cara levantada, sacando pues los hombros, es decir, sacar pecho y estar erguido, estar recto. Eso implica que estoy preparado, estoy alerta. Le mando el mensaje a mi cerebro desde mi fisionomía que estoy alerta, que estoy consciente, que mi actitud es la adecuada. ¿Sí? A eso hace relación la autoconciencia, autoobservarse en pensamiento, emoción y postura. Una postura de ganador, una postura de una persona triunfadora, ¿sí? De una persona con éxito. Esas son las señales en las cuales yo debo de tener conciencia que le mando a mi cerebro desde la fisionomía, desde mis emociones y, por supuesto, desde mi pensar, ¿sí? Segunda virtud, ¿sí? Anotemos ahí. Segunda virtud, esta también está dentro de nosotros. Estas 2 virtudes primeras las tenemos que enfocar hacia nosotros, ¿sí? Entonces, la autogestión, ¿sí? La segunda virtud a trabajar para tener inteligencia emocional y saber si soy bastante inteligente emocionalmente es la gestión, la autogestión. Esto es no dejarse llevar
por ese rapto emocional. ¿Y qué es autogestión? Es tener variedad, ¿sí? Para poder elegir cómo me voy a comportar. Autogestión. No dejarse llevar por los raptos emocionales. Muchas veces nos dejamos llevar por emociones y contestamos mal y luego nos sentimos mal, ¿sí? De repente estamos un poquito apurados y alguien nos da un estímulo en cuanto a nuestra reacción de manera eufórica. Nosotros respondemos muchas veces mal, ¿sí? Y luego, pues, nos sentimos mal por lo que hicimos o por lo que dijimos. Gestión de emociones, Profe Alfredo. ¿sí? Profe, disculpen la pregunta. Diga. Fíjese que yo ahorita ya estoy trabajando y no sé si esta clase la va a subir usted a Classroom. Sí, recuerden que todo el material está disponible en Classroom. Ah, bueno. Entonces, yo le quería pedir permiso si podía faltar solo esta clase. Vaya, está bien, pero recuerde que estamos en horario de clases, por eso es de que pues estamos tomándonos este tiempo. Vaya siempre tomando ese espacio para recibir sus clases, Douglas. Ah, está bien, profe. Vaya pues. Entonces, Gracias. ok, la autogestión, le decía, es no dejarse llevar por ese rapto emocional que muchas veces nos dejamos llevar. ¿Qué es esto de la autogestión? Gestionar significa tener opciones, ¿sí? Tener opciones para poder responder, ¿sí? Tener opciones de respuesta a un estímulo. Eso es gestionar, ¿sí? Entonces, ante un acontecimiento determinado, tenemos que buscar en esta variedad, tenemos que gestionar, tenemos que tener una variabilidad para poder responder y no que nos gane ese rapto emocional, que muchas veces nos hace tomar decisiones malas, nos hace tomar una decisión inadecuada, nos hace desestabilizarnos emocionalmente, ¿sí? Entonces, inteligencia emocional es saber gestionar mis emociones, una autogestión, tener una variabilidad, una variedad para poder elegir la mejor, pensar, ¿sí? Pensar qué emoción, y aquí es donde conectamos lo que es la autoconciencia, el autoobservarse, ¿sí? Gestionar entonces ese pensamiento para poder también tener esa emoción adecuada y manifestar en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo de manera prudente, ¿sí? De manera prudente. Entonces, ahí vamos consiguiendo para tener inteligencia emocional y ser bastante inteligentes, estas dos virtudes que son internas. Entonces, detenernos para entrenar en un estado consciente. Debemos de ir siempre apostando a la conciencia, porque muchas veces el ser humano, en este nacer, crecer, reproducirse y morir, lo hace de manera automática. No toma conciencia del momento, de la edad que tiene y solo reacciona a los estímulos, ¿sí? Por ejemplo, las personas en muchas ocasiones solo se casan porque es una regla social, cumpliendo estas reglas sociales y no son conscientes y por eso encontramos ahí de repente muchos matrimonios que no son funcionales, porque se dieron, es decir, solo por una presión social, pues se unieron sus vidas, porque no hay una conciencia emocional, una inteligencia emocional dentro de ellos. No tienen una autoconciencia, no se gestionaron emocionalmente, ¿sí? Entonces es bien importante que conozcamos estos aspectos para poder nosotros, pues, ser unas personas con bastante provecho e inteligencia emocional. Tercer aspecto, ¿sí? Espero que esté tomando nota de ello, ¿sí? Nota de ello. Nuestro tercer aspecto es una conciencia social. Y aquí dentro del mapa conceptual que usted puede ver en pantalla, está inteligencia emocional, percibir emociones, manejar las emociones. Si se puede dar cuenta, ahí pues ya estamos encapsulando estas situaciones de la autoconciencia y de la gestión, manejar las emociones, ¿sí? En cuanto a manejar las emociones es una autogestión. En cuanto a percibir emociones es tener una conciencia, ¿sí?
entrar en consciente, hacer consciente lo inconsciente, porque muchas veces vivimos de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que somos unas personas autónomas, ¿sí? Solo vivimos automático, ¿sí? Pretendemos realizar las acciones de manera relativa, ¿sí? No tomamos conciencia. Ahora, vemos acá entonces, este aspecto que vamos a ver, la tercera virtud, va enfocada hacia fuera de nosotros. Ya vimos dos internas, ahora vamos a ver dos externas. Conciencia social es nuestra nuestra tercera virtud, ¿sí? Conciencia social. Y aquí es donde vamos con cómo vamos nosotros a comprender las emociones de los demás. ¿Cómo comprendemos esto de la emocionalidad de los demás? Por eso se llama conciencia social, nuestra tercera virtud, ¿sí? Conciencia social. Vamos entonces a poder establecer cada uno de estos factores, ¿sí? Conciencia social. Ahora, dentro de esto entonces, vemos acá lo importante que es el poder ir avanzando. Acá lo vamos a observar. Ahí lo vemos en este esquema, ¿verdad? Bastante puntual y prudente. El poder tener esta comprensión de las emociones. Tomar conciencia de lo que está pasando fuera de mí, a eso se le llama conciencia social. Recordemos que la palabra conciencia es hacer, en este momento, ubicarme en el aquí y el ahora. ¿Sí? En el aquí y el ahora, lo que está sucediendo a mi alrededor. Tener esta conciencia social es poder observar lo que está pasando con la fisiología de los que me rodean. Recordemos la parte de conciencia, autoconciencia. Yo me hago responsable de mi fisiología, de mi postura, del mensaje que está mandando mi cuerpo, ¿sí? Pero también es importante hacer conciencia del mensaje que me está mandando los que están a mi alrededor, mis familiares, ¿sí? Los que están alrededor. Por eso se llama conciencia social. Poder observar lo que está pasando con la fisiología de los que me rodean y darme cuenta de que me envían información fundamental, me envían información clave para poder comprenderlos, para poder tener esta comprensión de las emociones de los demás, ¿sí? Básicamente, entonces, conciencia social es tener presente del aquí y el ahora de lo que está sucediendo con los que me rodean, ¿sí? Y claro, ¿quién no se va a querer rodear de alguien que es consciente de lo que momento a momento está viviendo, ¿sí? De momento a momento. Entonces, si yo soy consciente, en primera instancia, de mis emociones, voy a tener una conciencia social adecuada. Voy a poder resolver cualquier conflicto que se me presente, porque me estoy dando cuenta y estoy siendo consciente de la fisiología de los demás. ¿Qué postura tiene? ¿Qué mensaje me está enviando? Si de repente tiene una postura cabizbaja, ¿sí? Un semblante cabizbajo, me está enviando mensajes de que necesita apoyo, ¿sí? Y yo se lo puedo brindar, por supuesto. Entonces, en ese sentido, es donde debemos de tener conciencia social para comprender las emociones de los demás. Entonces, darme cuenta de del posible estado anímico de los demás, voy a poder yo entonces apoyarles, ¿sí? Por lo que esta persona atraviesa definitivamente, esto me hace ser un mejor humano, el poder tener esa conciencia y poder codificar la información que su fisiología, que su postura, que su conducta me da por su forma de actuar, por su forma de comportarse, pues me hace una mejor persona, porque siempre voy a estar alerta, ¿sí? Voy a estar alerta para poder decirle en qué te apoyo, necesitas algo. Porque muchas veces esos gritos, esos regaños, esos malos entendidos, esos distanciamientos que de repente tenemos como seres humanos, aquello que decimos, ¿por qué aquel ya no vendrá? Es que también que nos llevábamos y ahora pues ya no me busca. Ahí nos está mandando entonces información bastante buena para que nosotros abordemos, le digamos, necesitas algo, necesitas que platiquemos,
porque esos distanciamientos hasta cierto punto son una necesidad de esta otra persona que está a nuestro alrededor y nos está mandando esa señal de que necesita apoyo, ¿sí? Básicamente, cuando somos inteligentemente emocionales, podemos determinar y conocer, y más que conocer y determinar esto, podemos apoyar, porque ya somos conscientes de nosotros mismos. Esto de ser conscientes garantiza, pues, un estado de emociones bastante estable. Luego de esto, el tener esta conciencia social, pues la podemos ir desarrollando en los diferentes momentos de nuestra vida para poder tener esta inteligencia emocional. Nuestra cuarta virtud, gestión de las relaciones. Luego, entonces, vamos a utilizar esas emociones, ¿sí? Gestión de las relaciones. ¿Cómo vamos a gestionar? Recordemos que esto de gestionar quiere decir tener una gama de situaciones para elegir, ¿sí? Propiciar mejores momentos. En el ámbito de lo emocional es gestionar las relaciones, es mejorar cada vez cómo nos relacionamos. Ya luego de que empezamos entonces a tener una conciencia social, ya podemos acercarnos a esa persona y darnos cuenta de sus necesidades. Con lo que es su conducta nos está diciendo, necesito que platiques conmigo, necesito apoyo, necesito afecto. Entonces, esto de la gestión de las relaciones es el ser consciente de que los demás que me rodean, de lo que de lo que transita por ellos, de lo que pasa por ellos. Entonces, lo que nos rodean están transitando o están pasando por un momento, un estado emocional que que debemos de nosotros ir apoyando y que sabemos, porque nosotros ya hemos tomado conciencia del aquí y el ahora, de que no es beneficioso para ellos ese estado transitorio de las emociones que están pasando y que se debe de mejorar. Entonces, tenemos que tener esta gestión de las relaciones para ir profundizando en mejorar y utilizar esas emociones a favor nuestro. Y cuando empezamos a tomar conciencia y hacer este proceso y a trabajar con esto, nos puede garantizar una mejor estabilidad emocional. Podemos nosotros ir avanzando cada vez mejor. Entonces, para ello podemos nosotros utilizar la convivencia para poder gestionar relaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros de repente atraer a las personas y que seamos un imán para que las personas nos busquen? Pues es precisamente esto de proyectar una buena inteligencia emocional. Acá también vamos a poder observar que un 50% del éxito, un 50% del éxito en la vida está determinado por lo que son los factores biológicos, ¿sí? Factores biológicos naturales que tengo. Estos ya no puedo hacer yo nada, ¿sí? Me tocó ser así, pues tengo que trabajar con ello. Es un 50% de esta condición biológica que yo recibo cuando nazco, cuando voy desarrollándome. Hay un 10% de situaciones que son transitorias, es decir, son consecuentes, hay una consecuencia. Este 10% me garantiza a mí de repente la felicidad, un 10% de felicidad y un 50% biológico que yo no puedo hacer nada. Tengo que ser feliz con lo que me tocó de repente una altura no muy favorable, mi test de piel, en fin, todo lo que es biológico. Con esto tengo que ser feliz. Un 10% de circunstancial, ¿sí? Un 10% circunstancial. Es decir, hay circunstancias en la vida que a mí me hacen ser feliz, un 10%. ¿Y cuál es ese 10%? Son las circunstancias que de repente me dan una felicidad pasajera. ¿Cuáles son estos? De repente comprarme un reloj, comprarme un celular. Ojo, un 10% es eso, de lo que son consecuencias. Es decir, circunstancias que yo puedo crear desde un 10%, lo que me hace feliz. Luego, un 40% pertenece a esto de la inteligencia emocional, ¿sí? Un 40% que nosotros podemos manejar. ¿Cómo lo vamos a manejar?
las bases de la inteligencia emocional son estas 4 virtudes. Autoconciencia, autoconciencia, autogestión de las emociones, ¿sí? Autogestión, y lo que es también la parte de gestión de las relaciones y conciencia social. 4 aspectos. Entonces, en orden, como lo fuimos viendo, autoconciencia, que va a depender de la autoobservación de pensamiento, tomar conciencia de las emociones y de mi postura, de la fisionomía. Luego, lo que es la autogestión, tener esta variedad de oportunidades para elegir y no sufrir un secuestro emocional. Luego, lo que es la gestión social, la conciencia social, que esta conciencia social es darme cuenta de las necesidades que tienen los demás para poderles apoyar. Según cuarta instancia, lo que es la gestión de relaciones, mejorar cada vez para ser una mejor persona. Entonces, en ese aspecto, podemos ahí entender las bases de una inteligencia emocional. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Somos realmente inteligentemente emocionales? Espero que su respuesta pues esté en un 60% y que ese 40% lo empecemos a trabajar, lo empecemos a entrenar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando conciencia cada vez de nuestro actuar, ¿sí? Empezar a crecer, empezar a madurar dentro de lo que es nuestra psicología. Recordemos que lo psicológico es las creencias que tenemos de lo que nos rodea. Entonces, básicamente, Bradley y Douglas, esta es la clase de cómo tener esta inteligencia emocional. 4 virtudes. Usted se está llevando una información bastante puntual, como lo que es estas 4 virtudes, ponerlo en práctica y entrenarse en ello es bastante oportuno para ir avanzando, para ir creciendo como personas. Espero que haya desarrollado bastante la atención, haya podido tomar apuntes de ello y más que esto, pongámoslo en práctica. Seamos conscientes cada vez de lo que está a nuestro alrededor. Salgamos cuando tengamos que salir y disfrutar, ¿sí? Disfrutar de las cosas que están a nuestro alrededor. Ahí entonces yo ya empiezo a tener conciencia, ¿sí? Conciencia es el aquí y el ahora. Estoy acá. Me está tocando vivir lo que me está tocando. ¿Qué voy a sacar de provecho? ¿Qué de bueno me trajo este momento pandémico? ¿Sí? ¿Qué estoy aprovechando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Estoy creciendo como persona? Espero que sí lo esté haciendo. Y este y otros temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este bimestre nos va a ir ayudando precisamente a despertar, a madurar como personas. Entonces, le dejo el tiempo para preguntas. Si usted tuviera alguna, pues la puede exteriorizar. No, profe, todo bien. Ahí el par de gatitos. Está bien, está bien. Bien, entonces, recuerde hacer su resumen en esta clase y la próxima, estas son las bases de la inteligencia emocional. Un resumen ahí en su cuaderno. Ahora, en el siguiente tema, que es reconocimiento de emociones, ese es el siguiente tema, yo le voy a subir el material en breve ahí en Classroom. Usted va a hacer un resumen también y un cuadro comparativo de lo que es reconocimiento de emociones. Sí, un cuadro comparativo ahí, cómo reconocer estas emociones. Entonces, básicamente esos son los 2 temas que vamos a trabajar en esta semana. Espero que esté pues aprovechando todos los recursos que están a su alcance para ir avanzando. Recuerden nuevamente, estamos, ¿sí? Dígame. ¿El cuadro comparativo es lo negativo y positivo? No, es un cuadro comparativo, es decir, usted va a colocar en un lado lo que es un tipo de emociones. ¿Cómo reconocer emociones en un lado? Por ejemplo, emoción de miedo, emoción de felicidad, emoción de tristeza. Y acá, ¿cómo reconocer, por ejemplo, el miedo? Ahí cuando reciba la clase, cuando vea el material, pues usted va a hacer esto. ¿Cómo reconocer el miedo? Y va a colocar acá su cuadro comparativo en esta otra columna. Acá las emociones y acá cómo reconocerlas. Eso es lo único que va a hacer.
y aparte de su resumen, ¿verdad? Ok, entonces Bradley y Douglas, es un gusto poderles saludar. Recuerden, la clase ha sido grabada para que usted la pueda utilizar como material de apoyo en determinado momento. Un gusto poderles servir y nos estamos viendo en una próxima clase. Hasta luego. Cuídese, Bradley.